y entre tener el formato físico, ahora con alta definición y con los nuevos remasters. Y les prometía yo que les iba a platicar a qué se refieren con esto de remaster, con esto de remezclar la canción original o el disco original. Bueno, resulta, para no hacerles muy larga la historia y no contarles historias así como de abuelito de que en el año de 1900... resulta que desde que se inicia toda esta industria discográfica, siempre ha habido un máster o siempre ha habido una grabación original en la cual los artistas y sobre todo, bueno, los productores dejan el que va a ser la copia original o la copia principal para todas las reproducciones que se van a hacer de esa grabación. Entonces, desde años muy remotos, o sea, les puedo decir desde los 50, desde los 40, se hacía esta grabación y sobre todo más en los 60 ya que se tenía una grabación de varios tracks. Y al decir varios tracks me refiero que tenían varios canales de salida de audio. O sea, en un lado podían escuchar, y era muy claro en las grabaciones de los Beatles, en un lado podían escuchar el tambor, ¿no? Soy acá por acá, el tamborcito. Ahí dice ahí no golpear la mesa y yo golpeando la mesa, ¿verdad, señor Donadonay? Pero bueno, podían escuchar el tamborcito, ¿no? Y por el otro lado podían escuchar que estaba el tipo con la guitarra, ¿no? El guitarrazo, ¿no? Y en medio se oía la voz, ¿no? O del lado izquierdo se oía la voz y del lado izquierdo se oía la guitarra y la batería. Lo cual en un principio, bueno, pues era muy primitivo porque simplemente eran canales separados que al final de cuentas se juntaban en la mezcladora y se llevaban a esta cinta principal. Pero bueno, volviendo al tema original, la cinta principal, que era el máster, se copiaba una vez para tener guardado ese máster y de ahí se empezaban a hacer otras copias. A veces estas copias se iban degradando de acuerdo a lo que iban a ser usadas, ¿no? Había copias que se mandaban a la discográfica, a la fábrica, y en esta fábrica, bueno, pues tomaban la copia para reproducir todos los viniles. Pero a veces estas copias tenían que ser ajustadas nuevamente porque cuando ya la ponían, el tipo que iba a fabricar el vinilo, que iba a hacer, no sé, 2 millones de viniles del mismo disco, decía, oye, pues como que tiene el bajo muy arriba esta cosa, ¿no? A lo mejor en la consola se oía muy bien, pero pues ya poniéndolo aquí en el estéreo de mi carro, pues ya como que se oía medio chafa, ¿no? O poniéndolo aquí en el reproductor que tenemos, que salió en el cereal, pues se oye muy distorsionado, ¿no? Entonces empezaban a hacer los ajustes y de repente ya había otro máster que se hacía, no sé, para Latinoamérica, ¿no? Y ese máster se enviaba para toda Latinoamérica y de esa copia sacaban todas las impresiones del vinil y de esa copia aún hacían todavía cambios a veces para tener la copia del cassette, porque el audiocassette, bueno, reflejaba también limitantes que no tenía el vinil. El vinil al final de cuentas es un plástico como tal, que tiene el surco del audio, el surco de la grabación tal cual, y lo que están ustedes escuchando es lo que se plasmó en una señal, pues tal cual de lo que, si ahorita estoy diciendo Adonai, se plasma así Adonai, ¿no? Bueno, no dice Adonai, pero sí dice la señal que refleja Adonai. Y bueno, pues todo esto que les estoy hablando es de años muy, muy atrás, y se imaginarán que en ese transcurso pues hicieron varias copias, varios masters, y los masters han ido degradando la calidad de ciertas grabaciones, ¿no? Lo que en algunos casos no favorecía a ciertos discos, ¿no? A pesar de que estos... Imagínense que ya tenía yo el máster del disco de... No sé, el primer disco de Depeche Mode, Speak and Spell, que se llama el primer disco de Depeche Mode. Y ese máster de repente cuando llega la era digital y empiezan los CDs, empiezo yo a transformarlo en CD precisamente. O sea, tomo ese máster del cassette y lo convierto en CD. Cuando lo pongo en CD, bueno, pues a lo mejor se va a oír muy limpio, le voy a quitar ruido y todo eso, pero se va a oír limitado porque no estaba hecho para esta época, ¿no? Para la época digital. Mucho pasó con todas las cintas que se habían grabado antes de los años 80, y en los 80 con toda la era digital, bueno, empezaron a salir todos estos primeros CDs con ciertas limitantes, ¿no? Y si bien se oía bien, no se oía tan bien como se puede escuchar. Pero bueno, en el siguiente bloque les voy a platicar cuál es la diferencia. Ahora sí, les estoy prometiendo y prometiendo, pero bueno, poco a poco les voy dando la teoría, y ahorita vamos a platicar ya ahora a detalle por qué se oye mejor una que la otra, y les voy a dejar con dos remasters que fueron sacados, uno en 2014, no, perdón, en el 2010 y otro en 2009. Y estos remasters son tomados del máster, valga la redundancia, original,
los vuelven sacan la cinta del cajón y la vuelven a trabajar y bueno, la vuelven a procesar y de ahí salen estos dos remasters. Dos clásicos, uno es Take On Me, bueno, que vamos a escuchar la versión en vivo, y la segunda es Save a Prayer del álbum Río, uno de los álbumes más famosos de los años 80 del grupo Duran Duran. Y regresamos aquí a platicar un poquito más de historia del remaster y a platicar de todo. Ya saben que aquí debrayamos de vez en cuando, ya saben que están escuchando Acústica Radio, tu programa Frecuencia Retro. No te despegues porque seguimos con más de la historia del remaster. ¡Vámonos!